señor decano del Colegio de Notarios de Lambayeque, doctor Henry Maceo, distinguido doctor, colega y amigo, doctor Jaime Cárdenas, distinguidos colegas notarios, abogados, estudiosos del derecho. Mis primeras palabras son para agradecer de una manera muy efusiva la cordial invitación que me formuló el decano Henry Maceo hace ya unos mes y medio aproximadamente, y cuando me comentó esto, realmente para mí es una alegría muy grande, porque lo primero que debo celebrar es que veo un notariado pujante, como bien comentó, ahí comentado con los colegas extranjeros, es una nueva generación, una nueva jornada de notarios. Y Henry Maceo, representando este lindísimo colegio, encarna eso. En la mañana destacaba precisamente los detalles, su empeño en comprometer a todos los suscriptores, y no me queda la menor duda que hoy, un día importantísimo para todos los peruanos, todos nos sentimos doblemente congratulados porque es histórico. Tenemos un Congreso Nacional de Notariado el 28 de julio. Por eso mi felicitación a todos los organizadores de este evento. Y ya entrando en tema, solamente me permito comentar que este es un tema para mí apasionante. Apasionante, ¿por qué? Porque hablar de la codificación del derecho notarial en el Perú, para los que estamos comprometidos con la función desde hace muchos años, realmente es un sueño que estamos seguros que vamos a lograr, ¿no? Porque para mí representa la culminación de todo el desarrollo y de toda esa tradición, y acá estoy mirando a nuestro directo amigo y notario, el doctor Lucho Vargas, y con él saludo a todos los distinguidos notarios que nos han dejado y nos dejan ese ejemplo de decencia, de hombre de bien. Y como comentaba con otro colega la vez pasada, le comentaba que este es un notariado en el Perú siempre, y esto es lo más importante, nosotros hemos heredado eso, siempre que nos vamos a una diligencia, desde la población, desde la persona más humilde de la sociedad hasta el gerente de la empresa más importante o el funcionario más alto, siempre se dirigen con este tema que es importantísimo, es el señor notario. Y ese señorío justamente viene porque estamos ante personas que no solamente han tenido capacidad, sino ante todo han tenido un prestigio moral. Y ayer conversaba con Jorge Luis, que ahora tiene la delicada función de ser vicedecano en el Colegio Notario de Lima. Esa es la gran tarea que tienen los abogados del Perú: recuperar ese prestigio. Porque si a nosotros nos gusta el derecho, es precisamente porque admiramos a esos grandes juristas del derecho, ¿no? Juristas que ante todo, y aquí menciono pues al doctor Ramón Arias, a Carlos Fernández Arejo, al doctor Don César Fernández Arce, ¿no? Personas que nos dejan pues una herencia, una tradición ante todos señores notarios. Entonces quiero empezar con esto porque ya hablar del tema de la codificación a mí es un tema que me apasiona, y celebro, por eso que felicito también, Henry, felicito la iniciativa de tocar este tema, porque nos obliga a los notarios a ir a más. El notariado peruano ha ido poco a poco evolucionando. Yo creo que en esto hay un devenir muy positivo. Yo siempre soy tercamente optimista, y así tenemos que enfrentar el futuro, porque veo que hemos ido mejorando. Podemos tener una serie de han habido pues también, como en todo camino, siempre piedras, tropiezos en el camino, pero como una vez dijo Álvaro, es el tema de una persona individual. El notariado es una de las pocas instituciones, yo creo que la única, donde todavía tiene algo que es muy importante: esa vigencia social. O sea, el ciudadano a pie cree en el notario. ¿Y dónde está el poder del notario? Que esto es muy importante. Por eso que celebro también la presencia de Sebastián Justo Rosola, notario, justo mi homenaje y mi cariño personal desde esta tribuna y de parte de todo el notario peruano,
Porque, miren, justo Sebastián Justo Consola ha hecho una cosa neurálgica para mí en la institución. Los invito a leer el artículo que tiene en el anuario de Derecho Notarial, publicado por el Colegio de España, donde él introduce un concepto, dice que al concepto de notario le falta un elemento central, el elemento ético. Y ese es el aporte porque como hemos comentado, si es que no hay ética, no hemos construido nada. Desaparece la figura del notario. Entonces creo que ese es un aporte valiosísimo y que tenemos que resaltar. Creo que el primer cambio, cuando pensemos en una nueva definición de notario, tenemos que empezar por esa definición. Porque si no introducimos ese elemento, el elemento técnico, el elemento tecnológico, la infraestructura que podemos tener, no vale nada. Porque perdemos la esencia del notariado. Entonces mi mensaje va en ese sentido, y ya ahora aterrizando el tema, si me permiten, lo que quiero de alguna manera compartir con ustedes, es un pequeño, creo que más que seguridades, lo que voy a tratar son algunas reflexiones. Porque básicamente, repito, hablar de un código para mí son palabras mayores, ¿no? Y digo esto ¿por qué? Porque yo cuando veía la parte teórica de este tema, encontraba un artículo también que me parece hermosísimo, que vale la pena leerlo. Quien ha profundizado y teorizado por esto en este tema es justamente uno de estos grandes maestros que hemos tenido la suerte de tener como en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y es el doctor Manuel de la Paz Puente Lavalle. Manuel de la Paz tiene un artículo muy interesante en Temis, donde justamente él se hace esta pregunta, el tema de la codificación. O sea, y a raíz del Código del 84, porque el maestro Manuel de la Puente es justamente pues uno de los símbolos del Código del 84. Pero nuevamente repito, ¿qué es lo que más nos impacta de este maestro? Lo que lo hemos tenido como maestro, no, siempre nos impactó su humildad. Es un hombre profundamente humilde, con una sobriedad, realmente, como siempre comento con mi esposa, que eso viene de Dios, eso viene de arriba, de gente privilegiada, que es lo que nos tiene y nos enamora de esta posición. Entonces, lo que yo pretendo en esta exposición, en la primera parte, es un poco hacer esa aproximación, comentarles un poco el estudio del doctor de la Puente Lavalle, luego aterrizar esto un poco en el derecho, aterrizar esto en el derecho, cómo ha evolucionado esto, cómo se ha presentado la codificación en el derecho peruano, y finalmente en la tercera parte de mi exposición lo que pretendo es intentar ver cómo podemos enfrentar este reto a partir de algo que es interesante, de analizar los fundamentos, es decir, cuáles son los fundamentos históricos, los fundamentos académicos, los fundamentos legales que nos van a dar la respuesta de que efectivamente necesitamos ir a una codificación. Esa es un poco al menos una conclusión preliminar. Y finalmente, en la parte final, lo que pienso compartir con ustedes es cuál sería esa agenda pendiente, qué estaría faltando por hacer. Y esto es importante preguntarnos por qué. Porque como todos sabemos, en 2021 el país cumple 200 años. Tenemos de frente el bicentenario. Y creo que para el bicentenario, el notariado, la institución notarial, tiene que trazarse metas. Y una de las metas, pienso que ambiciosa, puede ser justamente apuntar al 2021 ya a tener o estar muy cerca de este sueño de todos los notarios peruanos. Entonces, esa es la parte de lo conceptual. Hay algunas cosas en las que no me voy a detener, no sé si podemos seguir avanzando. Es la parte conceptual de la codificación. No quiero aburrirlos porque creo que después de ese seco de cabrito que todos hemos comido, finalmente va a ser muy complicado mantener un poco despierto al auditorio, como estaba con el colega, con Isidoro Calvo, pero voy a hacer el intento. No quiero aburrirlos mucho con esto porque de lo que se trata es un poco que esto sea un poco más dinámico. Bueno, ahí es el tema, cuando hablamos de codificación, ¿no? Bueno, sabemos que efectivamente de lo que se trata es, la idea es muy simple, agrupar toda la legislación en un cuerpo normativo denominado. No me detengo mucho en esta diapositiva, ¿no? Pero los antecedentes históricos, los que quieran profundizar en esto, pero
¿Qué es lo que se va a combatir? ¿Qué es lo que se pretende combatir? Leía también un autor ahí y que menciona esos conceptos importantes. El desorden, ¿no? Esto es importante para luego preguntarnos cómo está la legislación peruana en el tema notarial. La confusión que esto genera, incertidumbre e inseguridad, que son los conceptos, efectivamente, hay que preguntarnos, porque luego en una segunda parte de esta exposición lo que pretendo hacer es un diagnóstico de cómo estamos y si finalmente vale o no vale la pena hablar de una corrida. Entonces, antes de entrar a esto es importante ver cuáles son las ventajas y desventajas. Y en esto Manuel de la Puente hace un análisis de esto muy certero, ¿no? Y hay varios argumentos, ¿no? Efectivamente, quizás no le colocó la positiva, pero quería de alguna manera conversar sobre esto. La primera idea, por ejemplo, de la codificación en contra, es que efectivamente un código lo que hace, dicen los opositores, es paraliza el derecho. ¿Por qué lo paraliza? Según ese concepto. Porque según ellos, la costumbre y la jurisprudencia de alguna manera se paralizan y los operadores solamente ya se van a convertir no en personas que construyen derechos, sino lo más importante va a ser aplicar la norma escrita. Otro elemento, otro concepto también importante en contra de la codificación es que efectivamente dicen que este código lo que finalmente logra es la omnipotencia del legislador, es decir, finalmente el tema de un código es que finalmente el legislador es el que decide todo, o sea, todo debería ir. Y el último argumento que me parece interesante es que efectivamente un código siempre se va a desactualizar. ¿Sí? Finalmente un código, este intento de fijar el derecho en un tiempo determinado es una ilusión, porque lamentablemente lo hemos visto en el derecho peruano. Y por eso que ahora en esta parte lo que quiero de alguna manera, antes de entrar al derecho notarial, ver qué ha pasado y qué experiencias tenemos en el derecho, pero qué ha pasado con muchos códigos. ¿No? Creo que más que preguntarnos la parte histórica, lo que tenemos que analizar es ver qué materias en nuestro país hemos tenido experiencias exitosas de codificación o experiencias negativas. Y por eso yo he dividido los códigos peruanos desde esta óptica en códigos peruanos tradicionales, es decir, los más antiguos, las materias ya más conocidas, y un segundo grupo de los códigos peruanos modernos, los que recién han aparecido. ¿Sí? Entonces, en esta línea, ahí tenemos los códigos tradicionales, código civil, código penal, código procesal civil, el código de minería, que es un lindo ejemplo, el código de comercio. Menciono el código de minería porque y aquí hay un tema personal. Yo hice una tesis cuando era abogado sobre el régimen tributario de la minería, y siempre minería sido un tema que me ha deslumbrado por temas familiares también. Pero sí me impactó que en el año 50, Mario Samamé Bollo, un ingeniero reputadísimo en minería, uno de los hombres que más conocía en minería en Perú, una leyenda desde el punto de vista del derecho minero y ingeniero de minas, él preparó ya en el 50 el código de minería, un código muy importante, y esto lo conversaba con el catedrático ya desaparecido también, un señor de señores, Enrique Lastres, que hablaba justamente de la bondad del código de Simón, que originó justamente lo más importante, que la minería en nuestro país se desarrollara de una manera pujante y fuera un motor de la economía. Entonces, este es un ejemplo exitoso en su momento. Viene el gobierno militar y se cambia el código. Ya deja de llamarse código y finalmente se va a una ley general de minería. ¿No? Y ahora, esta es una materia o disciplina importantísima porque Perú es un país minero, eminentemente minero. ¿No? El tema legislativo no ha vuelto a recuperar desde mi punto de vista como código, como texto, ese nombre. Se está hablando solamente de leyes generales. Este es un ejemplo que lo menciono porque lo conozco. Otro caso, en la diapositiva es la del Código de Comercio. ¿Qué pasó con el Código de Comercio? Aquí también, y esto lo comenta los que puedan, hay un libro muy interesante que llevó a mi mano, ¿qué es lo que ha pasado con esto? ¿En qué disciplina nos ubicamos? En lo que hoy viene a ser el derecho mercantil o el derecho corporativo. ¿Sí? Ya el Código de Comercio desaparece. ¿Pero por qué desaparece? Aquí es interesante el fenómeno. ¿Por qué? Porque estamos ante una disciplina muy dinámica. Cuando uno habla con los estudiosos del derecho mercantil,
aquí tenemos la dicotomía que aquí esto es muy rápido, la velocidad versus la seguridad. Y entonces se van a dar normas como ley de título de valores, ley general de sociedades o leyes especiales como la norma de IRL y demás normas, donde finalmente ya el código prácticamente deja de tener sentido y desaparece. ¿Sí? Entonces, este es un fenómeno, un ejemplo de ya, si pasamos a la siguiente cuestión, ejemplos recientes, bueno, menciono el Código Tributario porque también me parece un ejemplo interesante de análisis, que es mucho... y aquí en el Código Tributario pasa una cosa bien interesante. Tenemos un código, el Código Tributario, que básicamente el concepto que desarrolla es el concepto de tributo. O sea, se da esta norma justamente para analizar los principios generales, todas las normas del Código Tributario, la parte del procedimiento, las infracciones. Y efectivamente es una norma que está vigente y que duda cabe que tiene una vigencia enorme, porque además, esto lo decía Armando Solesi, definitivamente el mejor tributarista y el padre de todos los tributaristas en la Católica y en todas las universidades, porque un hombre que marcó una época y uno de los gestores de este código. Pero miren el fenómeno es interesante acá. Tenemos una norma, pero además existen otras normas para cada impuesto. Ejemplo, impuesto a la renta tiene una norma, IGB tiene una norma, tributos municipales tienen otra norma. Es decir, aquí coexiste un código vigente, dinámico, que se aplica todos los días, y al lado tenemos normas tributarias que también tienen eso. Entonces, hay esa coexistencia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque analizaba el argumento de que el código se desactualiza, que es un argumento en contra. ¿Sí? Un ejemplo reciente, 2010, es en el tema de competencia. O sea, hay todo un... Y esto es una materia relativamente reciente. Cuando estaba en la universidad, entre el 81 y el 87, no existía esta materia. O sea, no existía de copy, no existía pero en muy poco tiempo, 2010, adquiere una fuerza enorme y hoy esta materia tiene un código de protección del consumidor. Y para nosotros es importantísimo también porque, ojo, es una norma que nos aplica porque hay un libro de reclamaciones. O sea que es una norma que está totalmente pues vigente, viva, dinámica, ¿no? Pero que le ha dado una cosa importante al tema de competencia. Le ha dado mayor vigor, mayor fuerza, mayor presencia en el mundo académico, en el mundo de derecho. No menciono los otros temas, pero sí me parece interesante mencionar el último tema. Y ya aquí voy aterrizando al derecho notarial. Y la pregunta es, ¿en el derecho notarial tenemos un código? Y la respuesta es sí. Tenemos un código. Ese es el Código de Ética del Notariado. Así se llama. De repente, solamente tiene la denominación, pero así, hay un código de notariado. Y la pregunta es y otra pregunta que vamos a hacer más adelante es, ¿qué hacemos con este código si nosotros hacemos otro código notarial? Ahí van a surgir varias dudas. ¿Incorporamos esta norma de ética al código notarial? ¿O hacemos una norma especial, con un tratamiento específico, mayor desarrollo? Ya en el colegio de notarios, con muchos colegas, conversábamos también que es necesario de alguna manera actualizar esta norma del 85. ¿Sí? Entonces, si seguimos un poco avanzando, entonces lo que tenemos que hacer acá, lo serio, para un poco enfrentar con prudencia y con inteligencia este reto, es hacernos una pregunta muy simple. ¿Cómo está el derecho notarial? Y aquí hago una pequeña lección. Yo creo que lo prudente es hablar del derecho notarial, no es hablar de la función notarial. Porque los que enseñamos este curso sabemos que el concepto de derecho notarial es mucho más amplio. La función notarial es una parte del derecho notarial. Son tres pilares centrales que siempre les comento a mis alumnos, que si entienden ese concepto ya saben el derecho notarial. La figura del notario, la función notarial y el instrumento público notarial. Es la columna vertebral, lo que algún autor habló de esa trilogía.
esa trilogía ideal de conceptos que se presenta en el notariado. Entonces, cierro este paréntesis y ahí nos preguntamos cómo está actualmente, cómo estamos como notariado. Y ahí lo primero que tenemos que preguntarnos, a partir del análisis y del encabezado de derechos notariales, es cómo está la legislación. ¿Cómo está la legislación notarial? ¿Cómo es actualmente? Y la respuesta es simple. Primero, tenemos una legislación desordenada. O sea, tenemos demasiadas normas. O sea, hoy, 2016, tenemos un decreto legislativo de notariado del 2008, pero que eso no es insuficiente, porque efectivamente la norma ha sido desbordada, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Si yo tengo un asunto de los contenciosos, y el que no sabe, ojo, aquí estamos entre notarios y gente que tiene mucha posibilidad, pero una persona, y por eso que el tributarista, el laboralista me llama, oye, Sergio, ¿y qué hago en este caso? ¿Por qué? Porque se necesita especialistas, porque la norma está confusa. Lo primero que tengo que hacer es saber qué norma es la que voy a aplicar. Porque la actual ley del notariado es insuficiente. En segundo lugar, es confusa. Esto es muy importante, porque ya existe, cuando uno lee, por ejemplo, en no contenciosos, el tema, y coloco solamente un ejemplo, el tema de la ley de competencia notarial y la ley complementaria, ahí hay confusión y muchas veces un peligro muy grave. Pongo un ejemplo muy puntual. ¿Qué pasa cuando una persona plantea una oposición a una prescripción adquisitiva y otra persona plantea una oposición a la sucesión de Estado? La pregunta es, ¿el notario actúa de la misma manera según la ley? Debería ser igual, pero la norma te dice que hay dos procedimientos diferentes. Entonces, ¿esto qué origina? Uno, que el notario podemos incurrir en responsabilidad, porque lamentablemente de repente estamos con la idea inicial de, no, yo suspendo el trámite y lo derivo a la juez. Que es lo que me he encontrado con colegas que me dicen, oye, ya toda esta manera, y yo digo, oye, pero ahí la norma, cuidado, cambió. Es diferente, en ese caso se ha poco ocurrido. Entonces, lo que quiero relatarles es que esto es muy peligroso para los operadores nosotros, porque necesitamos todos los días estar en el detalle. Se necesita un especialista en derecho notarial. ¿Sí? Entonces, por otro lado, y ahí lo digo, está dispersa, no hay un cuerpo normativo único, orgánico y sistemático, ha sido desbordado la ley. Y la fórmula que actualmente funciona, miren qué interesante, ¿eh? Y UIF, la norma de UIF recoge eso. Cuando hablamos del tema de la legislación, la ley de notariado, normas complementarias y conexas. Una fórmula totalmente abierta. ¿Sí? Porque tiene, además, el reglamento, toda la discusión que se generó con el reglamento anterior, y efectivamente me comenta el decano que ya tenemos prácticamente en ciernes un nuevo reglamento. Y ahí surge otra pregunta. ¿Vamos a tener un reglamento del código del código notarial? ¿O el código va a tener que abarcar toda la norma de ese reglamento? Una pregunta muy interesante, porque si pensamos nuevamente, esta es otra inquietud, otro reto que vamos a tener que enfrentar. Entonces, hoy tenemos efectivamente, por lo que la parte histórica es interesante, porque la codificación surge enfrentando el fenómeno de la recopilación, de la compilación. ¿No? Repito, esto nos lleva, actualmente necesitamos un especialista, un estudioso, y estar permanentemente buceando en las normas para ver dónde está la respuesta. Y esta es una maraña realmente de locos, ¿no? Porque efectivamente, cuando hablamos de conexas, imaginemos pues la norma para destrucción de bienes, ¿no? Y en destrucción de bienes, y acá coloco un ejemplo, yo puedo destruir, puedo estar presente en una destrucción de medicinas, puedo estar en una destrucción de dinamita, es increíble la realidad.
Entonces, en cada tema voy a tener que indagar, oye, no estaré violando, violentando una norma, ¿sí? ¿Y esto qué genera en todos nosotros? Inseguridad. Entonces, el piso no lo tenemos parejo. Y esto es peligrosísimo para el notario, para el usuario, para todo el mundo. ¿Qué pasa en el ámbito de la jurisprudencia? ¿Cómo estamos en la jurisprudencia? Acá hay dos temas, hay un primer nivel de trabajo, hay dos niveles. Un primer nivel es el trabajo notarial, que es un tema que nos compete a nosotros. Es el tema de unificar criterios y la práctica notarial. Y aquí menciono el tema de la práctica porque esto es muy, muy importante. Y nosotros tenemos que ser conscientes que todos los días manejamos un derecho vivo. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos con personas. Y en nuestros oficios, siempre lo comento como practicante de derecho, la notaría es el mejor laboratorio jurídico de derecho. ¿Por qué? Porque todos los días se presentan casos innumerables y muchas veces que no están en la norma. Y ahí funciona mucho algo que es muy importante, que es la práctica notarial. Que en el derecho notarial tiene un valor extraordinario, enorme, porque día a día se va construyendo un derecho ahí. Y vamos a colocar un ejemplo clarísimo. Y aquí con el decano, el doctor Mario Romero, cuando ingresamos, él me comentaba: Sergio, hay algo que no está en la norma. ¿Cuál es? ¿Cómo nos protegemos frente a un descuido de una área de defensa? ¿O cómo evitamos que alguien nos pida algo irregular? El registro de comparecientes. No está en la norma. Pero realmente, a los 20 años, como le digo a mi personal, hoy ese libro es el partido de dinero más importante de mi despacho. Y les comento brevemente una anécdota. Va una vez, después de unos 5 años atrás, tenía un ciudadano, no recuerdo una persona, formula una denuncia penal y decía que efectivamente el tal familiar no había, él decía que no había estado en esa fecha, que no había firmado nada, que era frágil. Entonces, pero de más o menos 7 años atrás, gracias a Dios, busqué mi registro de comparecientes y efectivamente encuentro el registro de comparecientes. El día, porque en este registro el compareciente pone la fecha, nombre completo, la huella y el tipo de acto que va a realizar. Y entonces con este libro fui a la fiscalía, hablé con la fiscal, gracias a Dios me encontré con una persona bastante amable y que entendió el tema, le presento el tema a la fiscal, le digo: doctora, con esto estoy demostrando que la persona ha estado y efectivamente ha dejado un rastro en la notaría. Y la fiscal me dijo: doctor, yo hago lo mismo, porque cuando me vienen a visitar un montón de personas, ahora todos firman acá porque va a pasar un montón de tiempo y mañana voy a tener ese problema. Entonces, son experiencias que efectivamente muy valiosas, que no están en la norma, pero que nos sirven y nos ayudan a reforzar un poco la seguridad jurídica. Ese es un ejemplo, como digo, bueno, y en esto hay un primer intento, y acá nuevamente felicito a mi amigo Mario, ya como amigo, no como decano, porque hemos promovido, después de muchos años, estos talleres. Y hay un tema pendiente, Marito, pero lo más importante de los talleres ha sido el entusiasmo de los colegas. ¿Para qué? Para unificar criterios. Para que podamos tener certidumbre, certeza en el trabajo notarial. Y ahí hemos pues hablado del certificado médico, si se pide o no se pide. Está pendiente un tema de conclusiones que va a ser muy valioso para todos, pero ahí tenemos que hablar que hay un trabajo por hacer, que es un trabajo que involucra a todo el notariado nacional, porque la realidad de Lima es diferente cosa de la realidad de Chiclayo, la realidad de Puerto Maldonado. Eso nos queda clarísimo. Un segundo nivel es unificar decisiones administrativas y judiciales. El tema del Consejo de Notariado, el tema del criterio de la prescripción, legalización de firmas, en los juicios civiles, el tema de la nulidad de escritura pública. Aquí hay una experiencia interesante, ¿no? Conversaba con un notario de Lima y me decía: Sergio, cuando han planteado una nulidad de una escritura pública, he deducido la excepción de falta de legitimidad oral y sencillamente el notario sale, ¿no? Y parece aparentemente que este criterio ya se está haciendo uniforme, ¿no? en varios casos. Pero somos nosotros los que tenemos que trabajar estos temas.
En la parte penal, fe pública, que ahí hay un aporte, lo conversamos con los miembros de la comisión, sobre los efectos de la fe pública. O sea, nosotros tenemos un artículo 24 en la ley de notariado, pero lo que no tenemos claramente especificado es cuál es el efecto de esa fe pública notarial. Y la fe pública es contundente. Si tenemos que colocar, y la propuesta va en ese sentido, o sea, ninguna autoridad administrativa, policial, y lo dicen, aunque hay resoluciones en ese sentido, pueden desconocer la majestad de la escritura pública. Porque si no, mañana Juan Pérez dice, ¿sabes qué? Yo no firmé. Y eso muchas veces nos lleva pues, a un tema penal. Entonces, es clarísimo que la simple manifestación, porque ojo, ahí pasa un tema interesantísimo desde el punto de vista procesal, se invierte la carga de la prueba. Hay una doble presunción de veracidad y legalidad. Por eso que es importante, el notario es el dueño de la verdad legal. Y esto es un monumento, es colosal en el ámbito. En cuanto a la doctrina notarial, que también me parece interesante hacer una autocrítica aquí todo, yo estoy convencido de que efectivamente el concurso ha sido muy beneficioso para la institución notarial. O sea, creo que cuando uno analiza el tema de concurso, lo más positivo que tiene el concurso es que elementos muy positivos de derecho, de otras entidades, los tenemos en notariado. Y eso ha mejorado la calidad y el nivel, y por eso me congratulo, y esto es a nivel nacional, ver un notariado en Arequipa, en Chiclayo, un notariado pujante, un notariado académico y con unas ganas de seguir avanzando en la parte de... Ahí tenemos la gran tarea, yo creo que el gran tema y el gran salto que tenemos que dar es apuntar a la Academia Nacional de Notariado Peruano. Creo que ese es el reto que tenemos de dar, ese paso adelante, siguiendo el ejemplo del notario español, del notariado de otros países, ¿no? Porque tenemos que formar notarialistas peruanos. Esto me lo dijo hace unos años Néstor Ramírez, me dice Sergio, antes, cuando había un proyecto de ley, siempre estaba un notario. Siempre. O sea, no se tomaba una decisión por el prestigio, por la calidad de los notarios antiguos. Hoy, cada vez veo menos eso. Entonces creo que este es un reto para todos nosotros, formar una escuela, y esto va a ser producto justamente de los convenios que tenemos que hacer, ¿no? con el notario español, con la notarial. Hicimos un intento en el 2001 con la notarial que fue exitoso, pero hay que profundizar y tenemos que seguir comprometiéndose en esa línea en los magisteres y los doctorados. Un tema que me parece también interesante resaltar es que efectivamente, por ejemplo, cuando uno ve el balotario para ser juez y fiscal, ha sido suprimido la balotaria notaria. Por eso cuando uno habla con un juez o con un fiscal, desconoce completamente, ¿no? Entonces te pueden abrir por proceso por cualquier cosa, porque no está el balotario, no existe. Uno le habla de protocolo notarial, de lo que hace el notario, no lo entiende. Entonces, creo que ese es un tema que también tenemos que abordar y enfrentar. Bueno, a nivel institucional no me detengo en este tema, simplemente era un poco para ayudar a la labor de la presidencia, pero sí lo que quiero resaltar acá es un tema importantísimo, que es el tema del notario tribal. Yo soy un entusiasta y aquí hago una invocación a todos los notariados. O sea, este ejemplo tiene que ser replicado a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el notario es el consultor jurídico gratuito por excelencia de la comunidad. Ese concepto es valiosísimo y es importantísimo. ¿Por qué? Porque, bien interesante, en una comunidad, en un distrito, en un lugar, todos cambian. El párroco puede durar 4 o 5 años. El alcalde, 4 o 5 años. El mayor comisario, al año lo está cambiando. El juez de paz, nadie lo conoce. Entonces, ¿qué pasa con el notario? Como siempre cuando pasan los usuarios, vienen, me dicen, viajan, regresan, después de decir, doctor, usted está acá. Sí, le digo, nosotros estamos acá, como dice la canción, en el mismo lugar y con la misma gente, ¿no?
Y es interesante porque el notario es el testigo de todos los actos más importantes de la persona natural y de la persona jurídica. Uno ve la muerte de la persona, ve la constitución de empresas, ve cuando compra la casa. Ese elemento es central. Y ahí, creo que aquí hemos hecho, es histórico el tema del notario, porque el notario, esa labor silenciosa que siempre hemos cumplido de asesorar gratuitamente a todos los que van a nuestro despacho, hoy lo hemos explicitado. Le decimos a la comunidad, el notario va al barrio y realmente realiza una labor importantísima. El éxito es enorme. Yo creo que como ahí estamos entrando al corazón de la población, que es muy importante. O sea, es muy importante que nosotros tengamos ese reconocimiento, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo a nivel nacional, y ahí contamos con todos los notariados de todos los colegios profesionales. No me detengo más en eso, porque tampoco ya quiero cansado, y ahí solamente he podido, de alguna manera, ya ordeno un poco los fundamentos históricos. Desde mi punto de vista, de la parte histórica, hemos tenido 3 leyes de notariado, vamos por un segundo reglamento, y creo que efectivamente ya es tiempo de empezar en un código. En cuanto a los fundamentos sociológicos, la comunidad necesita un código. ¿Por qué? Porque la lógica de un código es justamente hacer más simple el derecho. ¿Sí? O sea, la población tiene que tener una herramienta útil, no solamente el especialista, sino cualquier otra persona que quiera aproximarse al derecho. Desde el punto de vista legal, ya no me detengo porque ya lo desarrollé. Desde el punto de vista académico, importantísimo también, ya he comentado el tema de darle mayor trascendencia en las facultades y obligar a los notarios a formar notarialistas de la Academia Notarial Peruana. Y en cuanto a los fundamentos institucionales, creo que ahí la clave es esta idea del notario como un promotor de la paz social. Esto es importantísimo. Yo creo que también el notario, y esta es una labor que hay que resaltarla, o sea, nosotros estamos contribuyendo decisivamente a evitar el conflicto. Ese es un tema fundamental y lo vemos todos los días en los despachos. Y es algo muy importante, a una de las pocas personas que la población todavía escucha con respeto, con atención y veneración, es a notario. Cuando llega un acto a la notaría y uno le analiza el contexto, cómo están las relaciones, y uno le dice, ¿y por qué mejor no firman los hermanos para evitar el conflicto? Entonces en ese momento la persona dice, oye, no lo había pensado. Mejor, la ley no lo pide, pero evitemos el conflicto, que todo esté de acuerdo. Y regresa al tutor. Gracias por el consejo, porque la relación con mis hermanos se ha fortalecido. Entonces eso no tiene precio. ¿No? Entonces esa es la manera como tenemos que trabajar fomentando la paz social. Bueno, acá coloco ya, aterrizo un poco porque no se trata de teorizar, lo importante es que aterricemos con medidas y metas concretas. La agenda, ¿qué falta por hacer? Arranquemos por una comisión. Arranquemos por una comisión voluntaria, porque creo que aquí lo que nos tiene que entusiasmar es todos los que estemos ilusionados con este proyecto. Y aquí debe ser una comisión abierta donde todos los que quieran sumarse, emprendamos este tema, ¿verdad? Que es una tarea de largo aliento, porque, ojo, no es una tarea pues de 1 año, 2 años, no, es una tarea no fácil. Recoger las experiencias de cada lugar, ¿no? Por eso que estos congresos son valiosísimos, ¿no? Ya hablé de los juristas, bueno, también convocar a otros juristas, porque efectivamente tenemos que revertir esa imagen de otros juristas, y aquí con pena digo, cuando uno lo comentaban, me comentaban unos amigos, que hay entre comillas, estudiosos de derecho, que siguen pensando pues, que el notario simplemente firma, y que la función de nosotros es una función bastante línea, menos desde el punto de vista jurídico. Ese es un poco, y me apena a mí porque, bueno, que lo diga una persona que todavía no tiene formación jurídica, lo entiendo, pero cuando es un catedrático el que lo dice, entonces de repente ahí tenemos que hacer una autocrítica porque no hemos comunicado lo que hace el notario. Entonces, y bueno, y el apoyo, por eso
agradezco la presencia de Sebastián Calvo, de Justo Sebastián Cozola, de mi directo amigo mexicano, el doctor Márquez, ¿no? que decirles eso, que necesitamos el aporte de ellos para poder emprender este reto. Esto lo que podría hacer es un borrador de una estructura de código aquí. Lo único, he colocado esto con la finalidad es un borrador, es una lluvia de ideas, pero aquí lo más importante es 3 preguntas que quiero formular y dejar para pensar. En primer lugar, ¿qué hacemos con los no contenciosos? O sea, los no contenciosos, ¿los colocamos dentro de este posible código? ¿Van todos? ¿Dejamos una fórmula abierta? Porque, ojo, hay asuntos no contenciosos como es la separación convencional y el divorcio, que tienen una ley y además tienen un reglamento. ¿Sí? Y otro problema que vamos a tener que enfrentar es el tema de la tecnología. Hay definitivamente el tema tecnológico. El código la ley vigente, básicamente lo que hace esa modificación obedece a cambios tecnológicos, pero más no hay. ¿Sí? Entonces, son 2 preguntas que dejo en ¿qué hacemos con el código ético? Incorporamos la norma del código ético, porque cuando uno analiza también hay un tema que habría que revisar. O mantenemos una ley especial, ¿no? Son dudas, preguntas que vamos a tener que enfrentar y formularnos a lo largo de esto. Ya terminando la exposición, ahí coloco las conclusiones. Bueno, ahí tener un código, son las metas para el bicentenario. Creo que es importante que pensemos en el bicentenario porque ya, por ejemplo, el Instituto Río Agüero, los historiadores están trabajando varios temas y varias líneas de investigación pensando en el bicentenario. Entonces, y el bicentenario está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Entonces, no sé si llegaremos a culminar esto, pero creo que es un buen punto para pensar cómo queremos ver el notariado en el bicentenario. Bien, y por último, solamente quería hacer una reflexión, y aquí, con esto ya voy terminando la exposición. Regreso a la idea del doctor Cozola, que lo más importante en este tema es justamente el aspecto ético. Yo creo que todo esto camina, y por eso siempre yo soy un optimista en este tema. El bien es difusivo. Cada vez veo gente más comprometida que quiere la carrera notarial, gente con vocación, y eso es lo central. Yo creo que el resto, para los taurinos, yo ahí conversaba con mi amigo Isidoro Calvo, quiero compartir con ustedes algo que a nosotros nos motiva mucho. ¿Cuál es este tema? Y que creo que tenemos que todos aprender. Es el ejemplo de valentía y de entrega total que nos está dejando este torero peruano, joven de 19 años, Andrés Rocarrey. Y digo ¿por qué? ¿Por qué hay que mirar este ejemplo? Porque es con esa valentía, y esto lo decía Hemingway. Cuando Hemingway hablaba de los toros, él se quedaba con una figura extraordinaria. Él dice que la lucha entre el toro y el torero representa la lucha entre que da el hombre ante la vida. Y es con la valentía del torero con la que tenemos que enfrentar los mayores retos que se nos presentan. Solamente dos situaciones, entonces aprendamos de eso. Hoy sintamos muy orgullosos los peruanos porque tenemos un muchacho de 19 años que todos los días se juega la vida y con una entrega y una entrega total admirable. Muchas gracias, señores.